Ni hao, Moshiko Shongo, Wan Yinyi. Wo Yao, Winston Chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de información en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 18 de febrero de 2015, haremos de su conocimiento la información más relevante publicada el 19 de febrero de 2015. Iniciamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, HSBC, el Banco de China y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes de este día, tenemos la primera que señala: Europa debe salir de la moneda de 10 centavos en la captura de carbono, la clave para un crecimiento sostenible. Europa tiene una fuerte tradición como líder en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el continente ha llegado a un callejón sin salida ideológico sobre la forma de abordar el problema, con la sostenibilidad ambiental y el crecimiento a menudo retratado como mutuamente excluyentes. Si Europa quiere seguir siendo un líder ambiental así como un centro de innovación y competitividad, tendrá que abandonar su rigidez ideológica y abrazar soluciones realistas y pragmáticas que puedan ofrecer beneficios ambientales sin sacrificar el desarrollo económico. Los desafíos que plantea el cambio climático son reales y son imposibles de ignorar las consecuencias de la inacción. Al mismo tiempo, existe una creciente demanda de energía y una necesidad desesperada de una salida a largo plazo de la crisis económica en curso. No hay una solución única y sencilla que se ocupe de estos dos imperativos. Así pues, al existir el calentamiento global, hay tiempo que garantiza el crecimiento económico, pero requerirá una cartera equilibrada de soluciones, incluyendo las energías renovables y una mayor eficiencia energética. Esencial entre este tipo de soluciones es la captura y almacenamiento de carbono. Tecnologías CSS, captura de carbono y dióxido de carbono en la fuente de su emisión, lo comprime y lo almacena permanentemente bajo la tierra. De este modo, proporciona un importante puente entre nuestra economía moderna, que depende en gran medida de los combustibles fósiles intensivos en carbono, y un futuro en el que las emisiones de CO2 se reducen considerablemente. Esto proporciona los medios para mantener un sector industrial competitivo, mientras que la lucha contra el calentamiento global continúa al mismo tiempo. Para estar seguro, como con cualquier innovación, hay dudas sobre la viabilidad de la tecnología. Algunos cuestionan la magnitud de la inversión necesaria para instalar y mantener los sistemas necesarios para la captura y almacenamiento de CO2. Es importante señalar, sin embargo, que estos costos son insignificantes en comparación con los muchos mayores costos de reducción de emisiones de CO2 sin la captura de dióxido de carbono o CSS. Según la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, un retraso de 10 años en el despliegue de la tecnología podría incrementar el costo de la descarbonización del sector eléctrico por 750 mil millones de euros. En el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha sido inequívoca su insistencia en que la reducción de las emisiones de CO2 y la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles es mucho más urgente que nunca. Ha dejado claro que la captura de dióxido de carbono, la única tecnología que puede capturar al menos un 90% de las emisiones de CO2 de los productores más grandes del mundo, debe ser parte de la solución. Más allá de las fronteras de Europa, los gobiernos y las empresas ya están avanzando. En Canadá existe un primer proyecto de CCS a gran escala del mundo, Limited Dam, que entró en funcionamiento en octubre pasado, demostrando que la tecnología es viable y listo para ser desplegada. Los Emiratos Árabes Unidos han puesto en marcha el primer proyecto de captura a gran escala del mundo en el sector del hierro y el acero. China sigue mostrando un gran interés en la tecnología y está colaborando con los Estados Unidos para desarrollar sus capacidades. Europa no puede permitirse el lujo de quedarse atrás. Las industrias de alto consumo energético apoyan directamente 4 millones de puestos de trabajo en todo el continente. Invertir en captura de dióxido de carbono podrá ayudar a preservar la base económica de Europa para asegurar y crear puestos de trabajo y la protección de las industrias vitales. Será de gran ayuda para realizar una visión de Europa que es compatible tanto con la sostenibilidad y el crecimiento, una visión que está claramente en línea con las prioridades del presidente de la Comisión Europea de creación de empleo, mantener el crecimiento y el desarrollo de una unión energética competitiva. Las empresas más grandes del continente petrolero y proveedores de equipo están dispuestos a invertir lo que se necesita para reducir las emisiones de CO2, pero para que esto sea posible se necesitan políticas y estratégicas realistas. El problema ha sido considerado de relevante atención en el nivel político más alto, como una parte del marco climático y energía de la Unión Europea y la Estrategia de Seguridad Europea de la Energía para 2030. Pero ya es hora de traducir el reconocimiento en acciones concretas. Eso, a su vez, requiere de incentivos a la inversión, los precios del carbono mejorados y una mejora en el sistema de comercio de emisiones. Una solución que cambie el juego presupone la voluntad política sustancial. Es esencial que los líderes europeos muestren que ellos saben lo que hay que hacer. El crecimiento sostenible no tiene por qué ser un oxímoron, pero para lograrlo, Europa debe superar el estancamiento ideológico que está paralizando el debate ambiental.
Para reconciliar nuestras prioridades ambientales con el crecimiento continuo, tenemos que actuar con realismo, pragmatismo y sobre todo de inmediato, concluye esta información. En otra nota se señala, imagen internacional de China mejora, pero se necesitan más esfuerzos. Aunque China ha conseguido grandes progresos en la promoción de su propia cultura en el resto del mundo, todavía se necesitan mayores esfuerzos para mejorar su imagen internacional, dijo un profesor de la Universidad George Mason. Un profesor chino-estadounidense y director del Instituto Confucio de la citada universidad compartió sus opiniones sobre la promoción de los intercambios culturales de China y la construcción de la imagen y la influencia internacional del país asiático. En los últimos años, China ha realizado tremendos esfuerzos para promover la cultura china y sus programas de intercambio cultural han recibido considerable apoyo político y financiamiento. La manera más importante para mejorar los intercambios culturales entre China y otros países es facilitar el flujo en ambas direcciones de arte y cultura, se explicó. Sin embargo, el experto apuntó que si bien es cierto que China ha conseguido avances en la construcción de intercambios culturales con otros países, el que el resto del mundo reciba bien la cultura china sigue siendo un gran reto para el país asiático. Los productos culturales que China introdució en otros países son del tipo de folclore tradicional, como música folclórica, la ópera de Beijing, pintura o coreografía tradicional, u otras piezas artísticas inspiradas por clásicos occidentales, arte pop o contemporáneo, incluyendo sinfonías y ballets, entre otros. Añadió que China deberá mejorar la calidad de sus espectáculos tradicionales folclóricos. Primero, algunas piezas de música y danza tradicional han sido recreadas por artistas contemporáneos, combinando elementos tradicionales con música occidental y teorías de danza. Estas piezas artísticas podrían jugar un rol crucial en el entender de la cultura tradicional, pero apenas alcanzan los estándares mundiales en términos de logros artísticos. Segundo, parte de nuestras artes folclóricas tradicionales, especialmente los espectáculos artísticos con un fuerte sabor de cultura folclórica china o un fondo único de historia china, son demasiado desconocidas para ser atractivos para la audiencia extranjera. En tercer lugar, existen pocos medios de promoción eficaces dirigidos específicamente a la audiencia y a los mercados locales. Por falta de canales y plataformas efectivos o formas adecuadas, las actividades culturales llevadas a cabo por artistas y grupos chinos en el extranjero terminan a menudo convirtiéndose en un espectáculo o exhibición exclusivamente para la comunidad china, perdiendo la oportunidad de ser recogidas por la mayoría de la audiencia occidental. Por otro lado, otras funciones que tienen su origen en las artes occidentales se han controvertido y a la vez han sido uno de los ejemplos más exitosos de la campaña cultural que realiza China en el exterior. Explicó que eso se debe a que la audiencia extranjera es mucho más familiar con tales formas artísticas, en particular cuando son interpretadas por pianistas o artistas de renombre mundial como Lang Lang, Jul Long y Chi Bing. Sus espectáculos han superado la barrera del idioma y estos artistas pueden comunicarse con la audiencia extranjera en inglés o en sus idiomas locales, una pericia normalmente fuera del alcance de muchos artistas tradicionales chinos. Además, precisamente como en el caso de la cultura folclórica china tradicional, la falta de canales de promoción profesionales y de experiencia de gestión hace difícil que las actividades culturales chinas maximicen su influencia en el extranjero. El estudioso sugirió que los artistas y grupos chinos que participen en los intercambios culturales con el exterior presenten obras de alta calidad y más artísticas para conquistar el corazón de la audiencia extranjera, concluye esta información. En otra nota se señala, la población de Hong Kong creció aproximadamente 0.6%. La población de Hong Kong había aumentado 42.300 personas, o el equivalente a un 0.6%, a un total de 7.264.100 a finales de 2014, de un total de 7.221.800 a finales de 2013, según el gobierno de la región administrativa de Hong Kong. El crecimiento natural de la población se obtiene restando el número de muertes por el número de nacimientos y desde finales de 2003 hasta finales de 2014 ascendía a 17.500 personas. Nacimientos y entrada de permiso de un solo sentido que permita a los residentes de la parte continental de China para establecerse permanentemente en Hong Kong eran componentes importantes del crecimiento general de la población. El número de nacimiento a partir de finales de 2013 hasta finales de 2014 era de 62.300 y el ingreso de los titulares de permisos de un solo sentido era 4.500. Durante este periodo, el número de muertes fue de 44.800 casos, concluye esta información. Con esto, damos fin a nuestro informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。